Muy buenas tardes, hoy domingo 22 de mayo del 2022, desde acá, desde la capital del departamento del Meta, capital del paisaje llanero, capital de la Orinoquia, capital de la Media Colombia y ciudad donde transmito mayoritariamente para todos mis amigos, suscriptores, los que han compartido, y ciudad natal del que les habla, la hermosa y cálida ciudad de Villavicencio. Espero les guste este video. El video anterior hablé sobre las mujeres en la conquista, demostrando que las mujeres fueron no solo vitales para la conquista, sino que sin ellas fuera sido imposible, pues doña Marina, la Malinche y muchas más indígenas que se sumaron a los españoles no solo fueron traductoras, sino parte de los ejércitos, y también muchas de estas mujeres fueron exploradoras, conquistadoras y compañeras de las vicisitudes de nuestros padres europeos. Y hoy quería poner en contexto por qué los indígenas defendieron la España americana en contra de la opinión que se nos ha dado. Entonces, este video espero les guste y les agrade. Prometí en el video anterior para mis amigos de la ciudad de San Juan de Pasto y el departamento de Nariño hablar del personaje del cual tomamos parte en nuestra casa, la casa histórica Agualongo y Quesada, del personaje Juan Agustín Agualongo Cisneros. Este hombre, nacido un 25 de agosto de 1780 en la hermosa ciudad de San Juan de Pasto, era parte fundamental de los pintores de la catedral primada de la ciudad de San Juan de Pasto. Después de las muertes, de los asesinatos ocurridas por parte de las tropas del Bolívar y los leales a la independencia, la población en general, no solo el señor Agualongo, sino la población en general se suma a los ejércitos reales españoles para combatir la independencia. Y este hombre, conocido como el León de Pasto o el hombre del pueblo oprimido, el defensor de la ciudad de San Juan de Pasto, el señor Juan Agustín Agualongo Cisneros, será el encargado de la defensa apoteósica de esta ciudad. Quiero que sepan que estos indígenas se sumarán voluntariamente al ejército español que ya había sido derrotado, y que estas poblaciones indígenas y negras, porque muchas de las tropas de este hombre, Juan Agustín Agualongo Cisneros, eran compuestas por los habitantes del río Patía y Mira, que son hoy y en esa época también pobladores de las poblaciones afrodescendientes, que se sumaron voluntariamente a los ejércitos españoles para intentar detener la independencia en lo que conocemos hoy como Colombia. Quiero que sepan que este indígena no fue el único indígena que se sublevó para defender a España de lo que se le venía, pues en Chile los hermanos Benavides y Pincheira fueron parte de estos indígenas que se sumen para defender a España, o en Perú el famoso general José Antonio Navala Huanchaca, defensor del pueblo de Puno en Perú, también se sumará a los ejércitos reales en contra de la independencia. Los indígenas tlaxcaltecas que habían pactado con Hernán Cortés su alianza a España también se sumarán voluntariamente para luchar en contra de la independencia, y muchísimos otros indígenas más se sumarán a los ejércitos españoles para detener la independencia, demostrando que la mayoría de los pobladores indígenas no querían la independencia y muchísimo menos la imposición de otro régimen diferente al monárquico. Que esto no quiere decir de ninguna manera que la monarquía fuera perfecta, casta y pura, y que no cometiera errores o que no hubiera cometido errores antes en este proceso cultural, pero pues sí, los indígenas, pobladores negros, polinesios y malayos aceptaban que la obra española había sido buena y virtuosa. Lo principal que había traído España a estas poblaciones era desde los cultivos del trigo, el arroz, la cebada, y obviamente en el sur de Colombia, en Pasto, había traído el famoso cuyo, cobaya o conejillo de Indias, parte fundamental de la forma de vida y de la gastronomía actual del departamento del Nariño, donde esta población pastusa ya comía este animal de forma cuantiosa con la llegada española. Fuera de eso, en 1780 habían comenzado, precisamente en la época que nacía este hombre, habían comenzado a crear los famosos chupones, de donde nace nuestro famoso raspado para estos días calurosos. Quiero que sepan obviamente que la forma de vida indígena había sido perjudicada sensiblemente por la independencia. Debido a estos hechos, los pobladores tanto indígenas como negros se sumarán al ejército real español, incluso pobladores mestizos, como ya demostré en la vida de Dionisio Cisneros, héroe de Tucuy en Venezuela, que la mayoría de la población no quería la independencia, y que este hecho fue un hecho
mayoritariamente de una élite criolla blanca que impuso la independencia en contra del sentimiento popular. Este personaje, que va a tener la famosa batalla de Ibarra después de los primeros asesinatos en el río Guaitara por parte del general Antonio Nariño, donde asesinarán a las mujeres, las amarrarán con sus niños y los tirarán al río Guaitara para ahogarlos, hará la sublevación de toda una población indígena que se niega a morir y que prefiere morir leal al rey que traicionar sus principios y su forma de vida. Estos pobladores indígenas que entendieron que estos hombres que venían supuestamente a traerles la libertad solo les iban a traer las peores de las cadenas, y el propio general Agualongo va a decir palabras como estas, que espero las miren: no quiero ninguna independencia, pues la independencia sin libertad es simplemente tiranía. Lo que hoy podemos decir a ciencia cierta, que el general Agualongo tiene toda la razón. Podemos decir también que esta población, que es sumamente católica, se había sumado voluntariamente al ejército español, porque en esto estaba en juego también la identidad católica y la perseverancia de valores y costumbres que habían sido fundamentales para las poblaciones indígenas, entenderse, amarse y estrechar lazos no solo con los españoles venidos de Europa, sino con el resto de pobladores indígenas y negros que formaban parte de un mismo núcleo y una forma de vida unificada que hoy en día se está poniendo en tela de juicio. También debo decir que este personaje liberará 2 veces San José de Popayán. En la primera será gritado por los propios pobladores de la Ciudad Blanca, gente de la alta alcurnia blanca, que saldrá con las banderas de la Cruz de Borgoña a gritar vivas al rey y vivan las tropas indígenas y negras que los acaban de liberar del general Nariño, que los había secuestrado por más de 2 meses. Quiero que sepan también que este hombre estará también identificado con las poblaciones indígenas y negras que se suman voluntariamente al ejército español para acabar la independencia e intentar defender el imperio español ya después de sus derrotas y de sus traspiezos en lo que conocemos como la independencia de Colombia. Debo decir obviamente que este proceso cultural se da también por los abusos cometidos por las yustes de Bolívar, Sucre, Nariño y los demás padres de la patria, que aprovechándose de las armas, de la fuerza bruta y de los excesos, obligan a una población a separarse de lo que siempre habían sido, y las poblaciones que aún tenían defensas, hombres y sobre todo armas y pólvora para defenderse, deciden no hacerlo y toman la fuerza para hacerlo. Y quiero que sepan que en Colombia no fue el único que se sublevó en contra de la independencia, ni fue el único indígena tampoco. También los negros del famoso San Francisco de Quibdó, hoy San Pacho, en el departamento del Chocó, se sumarían voluntariamente al ejército del pacificador Pablo Morillo, igual que las poblaciones de Santa Marta y las poblaciones indígenas de La Guajira, lideradas por el general Miguel Gómez y por el general Canopán, que se sumarán voluntariamente a las tropas que lucharán contra el general O'Donnell, uno de los lugartenientes británicos del general Bolívar. Escrito estas palabras por el propio general O'Donnell, donde dice que las poblaciones, hasta los niños y las mujeres, disparan dentro de las casas para evitar que entren a la ciudad de Riohacha, actual capital del departamento de La Guajira. Quiero que sepan que es un proceso cultural que los indígenas vivieron, una transformación que había llegado precisamente de la mano de los animales, de los productos, de la religión católica y de la acción española en América, que había entendido que estos pobladores, en el caso americano indígenas, eran parte de su propia idiosincrasia y que era deber ante el Dios Todopoderoso y ante el Tribunal del Santo Oficio y ante todos los entes moralmente éticos para los españoles, salvar a estas poblaciones indígenas de lo que se habían encontrado. Y como ya he dicho en varios videos, fueron las propias poblaciones indígenas, en un 90-95% los que compusieron los ejércitos españoles, que hicieron caer al imperio inca, mexica y a muchos otros pueblos que vivían en forma tribal, que cayeron gracias a estas alianzas españolas con los indígenas, que pusieron fin a la tiranía y no a la Arcadia feliz que nos han pintado muchas veces en la historia. Quiero que sepan obviamente que esto no hace que los españoles eran castos, perfectos y puros, y que no hubo ningún hecho reprochable o desdeñable en ese proceso, pues
eran seres humanos, y todos los seres humanos y todos los seres vivos cometemos errores, y estos hombres llegados desde Europa o desde América que trabajaban para la corona no fueron perfectos, castos ni puros, y muchísimo menos tampoco carecieron de errores. Así que hay que ver la historia con objetividad. Debo decir que estas poblaciones hoy en día, que han sido terriblemente politizadas, ven el proceso español como algo malo, cuando sus antepasados indígenas y negros vieron el proceso español como una bendición, que gracias a este proceso se sumaron voluntariamente a los ejércitos españoles, que defenderán a sangre y fuego con sus propias vidas la permanencia de España en América, y conseguirán varias victorias para el ejército español. Es más, el general Agualongo, sin saber, las tropas independentistas fusilarán a un teniente general, pues cuando es capturado llega la carta donde lo llaman brigadier del ejército español, que era el más alto cargo que podía llegar un general de las tropas españolas, pero será fusilado de todas maneras. Un 13 de julio de 1824, en la ciudad de San José de Popayán, en su tercer intento de liberarla, es traicionado, no se sabe por quién, es capturado, se le propone ser liberado y cambiarse al bando republicano, y este se niega. En esa época se le tapaba los ojos a los que se iban a fusilar, y cuando se le propone que se le tapen los ojos, él se niega a que se le tapen los ojos, y terminará diciendo una frase como esta, que nos demostrará en lo que este hombre creía. Dice: si yo tengo una vida, 2 vidas, 10 vidas o 20 vidas, las inmolaré por la religión católica y por su majestad Fernando VII. Estas palabras no las dice así suaves, sino a grito herido, lo cual segundos después, dicho los propios patriotas, se escucharán los tiros que silenciarán la vida del general Agustín Agualongo, sin saber que había llegado a ser brigadier del ejército español, título que le había conseguido por puño y letra el propio rey Fernando VII por su lealtad a la corona española. Quiero que sepan que esto tampoco es negar que el proceso de independencia en América corrió por varios factores que también tuvieron que ver en España, como la debilidad del propio rey Fernando VII o la decadencia que había pasado precisamente por el afrancesamiento de la corona española de esa época. Pero esto quiere también demostrar que las poblaciones se sentían orgullosas y felices del encuentro que habían tenido estas miles de culturas con la cultura hispana, que las había formado, funcionado e incluso las había hecho preservar su existencia en el continuo pasar del tiempo, pues la existencia del idioma aymara, guaraní, quichua, quiché o náhuatl es gracias a que los grandes eruditos españoles aprenden estos idiomas en las enseñanzas de la catequesis y transmiten estos idiomas para enseñarle a los pobladores indígenas la verdad de Cristo en su propia lengua. Misión que se hizo gracias a un enorme entendimiento de España de América, muy lejano al que nosotros tenemos incluso hoy en día, comprendiendo que estas poblaciones podían seguir siendo lo que eran, pero acabando la barbarie, la atrocidad y la pirámide poblacional de muchas poblaciones indígenas que iban en declive. Quiero que sepan que esto también es un respeto a nuestros pobladores indígenas y negros, que se les ha negado el derecho a estas historias, pues cuando el general Agualongo muere, lo reemplazará un hombre nacido en la ciudad de San Luis de Buenaventura llamado Andrés, que resistirá 2 años más y tendrá que rendirse, pues ya no tiene ni siquiera colaboración de la propia España, y ante esto decidirá rendirse. Ya estos hombres, por puros hombres negros que querían seguir estando aliados y unidos a España, pues sentían que con España sus derechos, sus libertades, sus costumbres y su forma de ver y entender el mundo eran completamente respetadas, pues esto fue lo que más atropelló lo que hoy conocemos como la independencia, sin contar muchísimas otras cosas que no van en este video. Quiero que mis amigos también sepan que debido a esta fuerte resistencia a la independencia es que se colocó esa mala palabra y esa forma despectiva hacia los habitantes del departamento de Nariño y hacia los habitantes pastusos de su forma de ser torpes o brutos, pues esto es una falacia, pues gracias
a los escritos que trae el propio general Agualongo, nos podemos dar cuenta de que este hombre era un visionario, pues él mismo dice que la separación de España solo traerá pobreza y miseria a la población y que estos hombres se entregarán a los enemigos de la religión católica y de la santa tradición, como ha sido hoy en día. Espero que todos mis amigos que se han suscrito a mi canal lo compartan, le den like, le den me gusta y me hagan viral. Como saben, he nombrado a uno de los personajes de la casa Agualongo y Quesada toma nombre, que es el general Juan Agustín Agualongo Cisneros. Espero les agrade, espero que mis amigos del departamento de Nariño se sientan halagados, pues esto es un reivindicar de la tradición y la forma de vida de los habitantes del departamento de Nariño y de Cauca, y un agradecimiento especial a nuestros ancestros que lucharon en ambos bandos. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Agualongo y Quesada. Les deseo feliz domingo en este mes de mayo, en este mes de la Virgen, en este mes de las Madres. Muchísimas gracias.